buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos a otro video en Ecos del Oculto. Y esta noche viajaremos al corazón de uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos del planeta. Un pequeño estado rodeado de secretos, donde siglos de historias descansan detrás de muros, archivos custodiados celosamente y pasillos que pocos han tenido el privilegio de recorrer. Durante décadas, el Vaticano ha sido el centro de innumerables historias, leyendas y teorías que han despertado la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. Algunos afirman que en sus archivos se esconden documentos capaces de cambiar la historia de la humanidad para siempre. Otros aseguran que entre sus muros existieron dispositivos capaces de observar el pasado, como si el tiempo fuera una ventana abierta hacia eventos olvidados. También se habla de exorcismos realizados en secreto, de profecías ocultas que jamás fueron reveladas completamente al público, y de posibles investigaciones relacionadas con vida inteligente más allá de nuestro planeta. ¿Son simples teorías conspirativas? ¿Leyendas alimentadas por el misterio? ¿O fragmentos de una verdad que permanece oculta? Esta noche exploraremos 5 de las teorías paranormales más fascinantes asociadas al Vaticano. Historias que han sobrevivido al pasado del tiempo, alimentadas por testimonios, documentos controvertidos, rumores persistentes y preguntas que hasta el día de hoy continúan sin respuesta. Pero antes de comenzar, recuerda que el propósito de este episodio es explorar el misterio de una perspectiva informativa y de entretenimiento. No buscamos afirmar ni confirmar la veracidad de estas historias. La decisión final siempre será tuya. Así que prepara tu mente, cuestiona todo lo que escuches y acompáñanos en este viaje hacia los secretos más oscuros del Vaticano. Porque algunas puertas fueron cerradas por una razón, y algunas verdades quizá nunca deberían salir a la luz. Esto es Teorías Paranormales del Vaticano, secretos que la Iglesia nunca explicó. Estás escuchando Ecos del Oculto. Los archivos secretos del Vaticano. Cuando se habla de los mayores misterios del mundo, pocos lugares generan tanta fascinación como los llamados archivos secretos del Vaticano. Durante siglos, este lugar ha sido objeto innumerables de especulaciones, teorías y leyendas. Algunas personas creen que detrás de sus enormes puertas de hierro se encuentran documentos capaces de cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. Pero para entender por qué existe tanto misterio, primero debemos conocer qué son realmente estos archivos. Los archivos, actualmente conocido como el Archivo Apostólico Vaticano, contiene millones de documentos acumulados durante más de 1000 años de historia. Se estima que los estantes donde se almacenan estos documentos recorren decenas de kilómetros y contiene correspondencia papal, decretos, registros históricos, investigaciones religiosas y documentos relacionados con algunos de los acontecimientos más importantes de la civilización occidental. Sin embargo, durante décadas, el nombre Archivo Secreto Vaticano alimentó la imaginación de millones de personas. La palabra secreto hacía pensar en cámaras ocultas, documentos prohibidos y conocimientos reservados únicamente para unos cuantos elegidos. Pero en realidad,
El término proviene del latín secretum, que significa privado o personal, refiriéndose a los documentos pertenecientes al Papa. Aún así, la explicación oficial nunca logró apagar las teorías, y es aquí donde comienza el verdadero misterio. ¿Qué creen los conspiracionistas que se esconde ahí? Una de las teorías más populares afirman que el Vaticano posee documentos que podrían alterar nuestra comprensión de la historia humana. Según algunos investigadores independientes, los archivos podrían contener evangelios antiguos que fueron excluidos deliberadamente de la Biblia, textos que describirían eventos, enseñanzas o personajes que contradicen la narrativa oficial aceptada por la Iglesia. Entre los documentos más mencionados aparecen supuestos evangelios perdidos, manuscritos sinópticos y escritos atribuidos a discípulos cuyos relatos nunca fueron incluidos en la escritura oficial. Algunos creen que estos textos revelarían aspectos desconocidos de la vida de Jesús o de los primeros años del cristianismo. Por supuesto, hasta el día de hoy, no existe evidencia que demuestre que tales documentos estén ocultos en los archivos, pero la teoría continúa creciendo. Los documentos prohibidos. Otra leyenda asegura que dentro de los archivos se encuentran libros que fueron considerados demasiado peligrosos para el público. Textos relacionados con la alquimia, demonología, magia ceremonial y conocimientos esotéricos recopilados durante los siglos. Según algunos relatos, cuando la Iglesia perseguía ciertas prácticas consideradas heréticas, muchos de esos documentos eran confiscados y almacenados en las bibliotecas privadas. Con el paso de los años, estas historias dieron origen a la creencia de que el Vaticano posee una de las colecciones ocultistas más grandes del mundo. Algunos incluso afirman que existen registros detallados del exorcismo, apariciones demoníacas y fenómenos sobrenaturales ocurridos a lo largo de la historia. Historias que, de ser ciertas, representarían una de las mayores colecciones de casos paranormales jamás reunidas. El cronovisor, la máquina que podía ver el pasado. Imagina por un momento que existiera una máquina capaz de observar cualquier momento de la historia. No viajar físicamente en el tiempo, no cambiar el pasado, simplemente verlo. Como si cada acontecimiento ocurrido desde el inicio de la humanidad hubiera quedado grabado en algún lugar invisible del universo. Ahora imagina que esa máquina supuestamente fue construida por un sacerdote y que, según la leyenda, el Vaticano conoce su existencia. La historia comienza con un sacerdote benedictino italiano llamado Pellegrino Ernetti, nacido en 1925. Ernetti era mucho más que un religioso, era un músico, exorcista, estudioso de lenguas antiguas y apasionado por la física. Quienes lo conocieron afirmaban que poseía una inteligencia extraordinaria y una curiosidad insaciable. Durante años trabajó en investigaciones relacionadas con el sonido, la historia antigua y las vibraciones. Pero fue en la década de 1950 cuando surgió la historia que lo convirtió en una figura legendaria dentro del mundo del misterio. Según Ernetti, había participado en un proyecto ultra secreto junto a un grupo de científicos e investigadores. Un proyecto tan extraordinario que, de ser real, cambiaría para siempre nuestra comprensión del tiempo. El supuesto nacimiento del cronovisor. Ernetti afirmó que el dispositivo fue desarrollado gracias a una teoría muy peculiar. Según él, todos los eventos que ocurren generan ondas de energía.
voces, imágenes, movimientos, pensamientos expresados mediante sonidos y luz. Y esas ondas nunca desaparecen completamente, simplemente continúan viajando por el universo. La idea detrás del cronovisor era captar esos rastros residuales, reconstruirlos y convertirlos nuevamente en imágenes y sonidos observables. En otras palabras, la máquina permitiría mirar hacia atrás en el tiempo, no mediante magia, no mediante viajes temporales, sino utilizando una tecnología capaz de recuperar ecos del pasado. Por esta razón, algunos investigadores del misterio han llamado el cronovisor la televisión del tiempo. Los científicos involucrados, uno de los aspectos que más alimentó la leyenda fue la lista de supuestos colaboradores mencionados por Ernetti. Entre ellos, aparecían nombres relacionados por la ciencia de alto nivel. Incluso llegaron a circular rumores de que algunos de los investigadores habrían trabajado con figuras como Enrico Fermi, Wernher von Braun, especialistas de física nuclear, expertos en electrónica avanzada. Sin embargo, nunca presentó evidencia sólida que confirmara la participación de estas personas. Aún así, para muchos creyentes del misterio, estos nombres hicieron que la historia pareciera más creíble. La visión de la antigua Roma. Según el relato de Ernetti, el cronovisor logró observar eventos históricos de miles de años de antigüedad. Uno de los más famosos fue una representación teatral romana perdida. La obra habría sido escrita por el poeta latino Quintus Ennius. Durante siglos, se creyó que esa representación había desaparecido para siempre, pero Ernetti afirmó haberla visto gracias al cronovisor. Incluso aseguró haber tomado notas detalladas del contenido. Para algunos investigadores esto parecía imposible. ¿Cómo podía alguien describir una obra desaparecida hacía más de 2000 años? La pregunta generó aún más misterio: la crucifixión de Jesús. Pero nada provocó tanta controversia como la afirmación más extraordinaria de todas. Ernetti declaró que el cronovisor había sido utilizado para observar la crucifixión de Jesús. Según la leyenda, los investigadores lograron sintonizar el momento exacto en el que Jesús caminó hacia el Gólgota. Observaron la multitud, escucharon los gritos, presenciaron los acontecimientos descritos en los evangelios y supuestamente obtuvieron una fotografía tomada directamente desde la pantalla del dispositivo. Décadas después, comenzó a circular una imagen en blanco y negro que mostraba una figura crucificada. Muchos afirmaron que se trataba de la única fotografía auténtica de Jesús. La noticia se propagó rápidamente entre círculos religiosos y esotéricos, pero por poco tiempo después surgió un problema. Investigadores descubrieron que la imagen era prácticamente idéntica a una escultura existente en una iglesia italiana. Todo apuntaba a que la fotografía había sido una reproducción de la estatua y no una evidencia histórica. Aún así, el misterio continuó. ¿Por qué el Vaticano habría ocultado el cronovisor? Aquí es donde la teoría se vuelve aún más integrante. Según algunos autores, el Vaticano habría ordenado mantener el proyecto en secreto. ¿Por qué? Porque una máquina capaz de observar cualquier momento de la historia tendría consecuencias inimaginables. Podría responder preguntas que han dividido a la humanidad durante siglos.
Podría revelar la verdad detrás de acontecimientos históricos, resolver asesinatos, confirmar o desmentir creencias religiosas, mostrar el verdadero rostro de personajes históricos e incluso revelar secretos que gobiernos enteros preferirían mantener ocultos. Imagina poder observar la construcción de las pirámides, la desaparición de la Atlántida, los últimos días de las civilizaciones perdidas, los eventos exactos de Roswell, el asesinato de líderes históricos. Si una tecnología así existiera, el mundo cambiaría para siempre. El supuesto decreto de destrucción. Una de las versiones más inquietantes de la historia afirma que el dispositivo fue destruido. Según la leyenda, las autoridades religiosas concluyeron que el cronovisor era demasiado peligroso. No porque fuera maligno, sino porque otorgaba un poder inmenso. Un poder capaz de alterar gobiernos, religiones y sistemas enteros y creencias. Algunas versiones afirman que todas las piezas fueron desmanteladas. Otras sostienen que el aparato continúa oculto en el lugar bajo estricta vigilancia. Y hay quienes creen que jamás fue destruido, que simplemente fue trasladado a una instalación secreta, esperando el momento adecuado para volver a ser utilizado. Los escépticos responden: la mayoría de historiadores y científicos consideran la historia del cronovisor una leyenda moderna. Nunca se presentó un prototipo funcional. No existen planos verificables. No hay registros técnicos que describan cómo operaba. Y muchas de las afirmaciones realizadas por Ernetti carecen de respaldo documental. Para los escépticos, el cronovisor es simplemente un mito, una mezcla de ciencia ficción, religión y misterio. Pero para otros, la ausencia de pruebas no significa necesariamente que nunca existió. El misterio permanece. Pellegrino Ernetti falleció en 1994. Hasta el final de su vida sostuvo que el cronovisor era real. Nunca se retractó. Nunca admitió haber inventado la historia. Y con su muerte, muchas respuestas desaparecieron junto a él. Hoy, décadas después, la leyenda sigue viva. Algunos creen que fue un fraude, otros creen que fue un visionario, y otros pocos están convencidos de que en algún lugar oculto, tras muros antiguos y puertas selladas, existe una máquina capaz de observar cualquier instante de la historia humana. Una máquina que podría responder la pregunta más grande de nuestro pasado, pero que quizás también revelaría verdades que jamás debimos conocer. Los exorcismos secretos del Vaticano. A lo largo de la historia, pocas prácticas han generado tanto temor, fascinación y controversias como los exorcismos. Para algunos, son rituales religiosos destinados a ayudar a personas que atraviesan profundas crisis espirituales. Para otros, representan la evidencia de una batalla invisible entre fuerzas que existen más allá de nuestra comprensión. Y en el centro de muchas de estas historias se encuentra el Vaticano. La Iglesia Católica reconoce oficialmente la existencia de exorcismos y mantienen sacerdotes especialmente entrenados para realizar este rito en casos extraordinarios. Sin embargo, alrededor de esta práctica han surgido numerosas teorías que afirman que existe un mundo oculto que rara vez llega al conocimiento público. Según estas historias, el Vaticano conserva archivos secretos con miles de casos documentados de presuntas posesiones demoníacas ocurridas en distintos países y épocas. Expedientes que incluirían testimonios, grabaciones,
fotografías y reportes médicos relacionados con fenómenos difíciles de explicar. Algunos investigadores del misterio aseguran que ciertos casos fueron tan perturbadores que jamás se hicieron públicos. Relatos de personas que hablaban idiomas que nunca habían aprendido. Individuos que parecían conocer detalles imposibles sobre desconocidos. Y fenómenos físicos que, según los testimonios, desafían toda explicación lógica. El exorcista más famoso del Vaticano. Uno de los nombres más asociados con estos relatos es el del sacerdote italiano Gabriele Amorth. Durante décadas, fue considerado uno de los exorcistas más conocidos de la Iglesia Católica. Amorth afirmó haber practicado en miles de rituales de exorcismos a lo largo de su vida. En entrevistas y libros relató numerosos casos que, según él, no podían explicarse únicamente mediante enfermedades psicológicas. Sus declaraciones atrajeron tanto apoyo como críticas. Mientras algunos consideraban sus testimonios evidencia de una realidad espiritual, otros argumentaban que muchos casos podían entenderse desde la medicina y psiquiatra. Aún así, sus historias ayudaron a mantener viva la percepción de que el Vaticano enfrenta situaciones extraordinarias, lejos de la mirada pública. Los casos que nunca salieron a la luz. Una de las teorías más difundidas sostiene que solo una pequeña parte de los exorcismos han llegado a ser conocidas por el público. Según esta versión, existirían expedientes clasificados que contienen detalles demasiado perturbadores para ser divulgados. Algunas leyendas hablan de individuos que representan cambios drásticos de la personalidad. Otras describen voces extrañas, comportamientos violentos y fenómenos que los presentes interpretaron como sobrenaturales. No existen pruebas verificables de que tales archivos secretos contengan los eventos extraordinarios descritos por estas teorías. Sin embargo, la idea de documentos ocultos alimenta constantemente la imaginación popular. Las habitaciones ocultas. Otra leyenda afirma que dentro o cerca de las instalaciones vinculadas al Vaticano existen espacios especialmente preparados por tratar casos considerados extremadamente delicados. Según estas historias, serían habitaciones aisladas donde sacerdotes especializados realizan evaluaciones espirituales y rituales de liberación. Los defensores de estas teorías aseguran que dichos lugares cuentan con estrictas medidas de privacidad para proteger tanto a los involucrados como a sus familias. Aunque la Iglesia reconoce la existencia de sacerdotes exorcistas, muchas afirmaciones sobre instalaciones secretas carecen de evidencia pública. Posesión o enfermedad. Una de las preguntas más importantes dentro de este tema es si los fenómenos atribuidos a las posesiones tienen un origen sobrenatural o médico. Antes de autorizar un exorcismo, la Iglesia suele requerir evaluaciones médicas y psicológicas para descartar enfermedades físicas o trastornos mentales. Este procedimiento busca evitar que condiciones médicas sean confundidas con fenómenos espirituales. Aún así, algunos casos continúan generando debate entre creyentes, escépticos y especialistas. Y es precisamente en ese espacio entre la fe y la ciencia donde nacen muchas de las historias más inquietantes. Quizá no sepamos cuántos casos han pasado realmente por las manos de los exorcistas del Vaticano. Quizás muchas historias hayan sido exageradamente con el paso del tiempo. O quizás existan experiencias que aún desafían toda explicación conocida. Lo cierto es que el misterio de los exorcismos continúan siendo una de las facetas más oscuras
y fascinantes asociadas al Vaticano. Porque cuando la ciencia parece quedarse sin respuesta, algunas personas comienzan a mirar hacia lo desconocido. Y mientras las sombras se extienden por los antiguos pasillos del Vaticano, nos acercamos a nuestra siguiente teoría: la profecía oculta del tercer secreto de Fátima y el mensaje que algunos creen que jamás fue revelado por completo.